A las 21 horas, volviendo del trabajo, decidí acortar un poco el camino a casa atravesando el parque. Mientras caminaba por la avenida, de repente vi delante de mí un cochecito de bebé azul y me sorprendió mucho encontrarlo allí, ya que no había nadie cerca. ¿Cómo es posible estar tan distraído como para olvidar un objeto tan importante para un niño? Empecé a mirar a mi alrededor y noté, cerca de unos arbustos, a una niña pequeña, de aproximadamente 1 año y medio, que caminaba de un lado a otro con sus pequeños pasos. Al verme, la niña no se asustó en absoluto, sino todo lo contrario. Me regaló una sonrisa infantil sincera y extendió sus manitas hacia mí. La tomé en brazos, convencido de que en algún lugar cercano encontraríamos a su madre. Pasaron otras 3 personas, pero ninguna de ellas tenía relación alguna con la niña que había encontrado. Llamé a la policía. Pero, como siempre, no tenían prisa en acudir a la llamada. En ese tiempo, la pequeña y yo tuvimos tiempo de jugar y compartir unas galletas que encontré en mi bolso. Cuando finalmente llegaron, el policía tardó mucho en completar el informe, echándome miradas sospechosas de vez en cuando. Sin duda, debía pensar que yo había secuestrado a la niña. Incluso bromeé en mi mente: esto parece un guión de película. Pero la verdad era que no tenía ninguna gracia. Siempre termino envuelto en algún tipo de aventura. Una vez terminados los trámites, el policía me preguntó si podía llevar a la niña a mi casa mientras buscaban a sus padres. ¿A casa?, pregunté sorprendido. ¿Y qué le digo a mi esposa y a mis hijos? Confío en su sentido de responsabilidad. Y estoy seguro de que si no pudo ignorar a la niña en el parque, ayudará a resolver la situación hasta el final, respondió él. Luego añadió: si la búsqueda se prolonga, la niña tendrá que ser enviada a un orfanato. Sentí pena por la pequeña, así que acepté, pensando: estas búsquedas suelen durar poco, 1 o 2 días, y estas madres siempre aparecen. Le di mi dirección a la policía y me fui a casa con la niña. Después de pensarlo un poco, decidí llamar a mi esposa, pues de cualquier manera iba a necesitar su ayuda para subir el cochecito con la niña hasta el 5.º piso. Para mi sorpresa, mi esposa no se enojó en absoluto. Solo se rió de mi talento para meterme en situaciones inusuales. Mis hijas se alegraron con la inesperada visita y jugaron toda la noche con la pequeña, como si fuera una muñeca viviente. Mientras tanto, mi esposa y yo nos sentamos en la cocina, recordando aquellos tiempos en que nuestras hijas eran tan pequeñas como ella. Nuestro momento de nostalgia se interrumpió con una llamada telefónica. Era el policía, informándome de que habían encontrado a la madre de la niña. Resultó que no se trataba de un caso de padres irresponsables que olvidan a su hijo. Según el agente, la madre de la niña estaba embarazada de su segundo hijo, y mientras paseaba por el parque, sintió un fuerte dolor en el vientre. Se sentó en un banco por un momento, intentó levantarse para recoger a su hija y regresar a casa, pero el dolor fue demasiado intenso y se desmayó. Esa parte del parque suele estar bastante vacía, por lo que nadie notó lo que ocurrió. La niña, sin entender lo que había pasado, empujó lentamente el cochecito lejos del lugar del incidente. Más tarde, alguien encontró a la mujer inconsciente, pero ni siquiera sospechó que estaba allí con su hija. La mujer recuperó el conocimiento en el hospital y fue sometida a una cesárea de urgencia. Necesitamos un poco más de tiempo para encontrar al padre, concluyó el policía. Por supuesto, no hay problema, respondí, pensando en la desafortunada mujer. Poco tiempo después, sonó el timbre. En la puerta estaba un joven que temblaba de preocupación. Se llamaba Alejandro, y nuestra pequeña invitada, su hija, se llamaba Sofía. En señal de gratitud, Alejandro incluso intentó ofrecernos dinero, pero por supuesto lo rechazamos. El parto de la madre de Sofía transcurrió sin complicaciones. Tuvieron una niña, a la que los padres decidieron llamar en honor a mi esposa, Catalina. Más tarde, Alejandro encontró al adolescente que había descubierto a su esposa inconsciente en el parque. Se llamaba Iván. Y ahora, Iván y yo somos los padrinos de la pequeña Catalina.
Nuestras familias se han hecho amigas.